Y les comparto pantalla. Pues bueno, ya estamos a la mitad de las sesiones programadas para el estudio de Lucas. Ya estamos en la sesión 5 y vamos a revisar los capítulos 9 al 11 del Evangelio de Lucas y vamos a resaltar los siguientes temas. Vamos a hablar del reino de Dios, de Cristo, de la palabra de escuchar y obediencia, de los samaritanos, de la señal de Jonás, de fariseos y maestros de la ley. Y pues seguimos hablando del reino de Dios. De hecho, Ángel hizo una pregunta interesante la sesión pasada, hace 2 semanas, acerca de qué era el reino de Dios, de si solamente era una realidad interna o representaba algo más. Y lo que concluíamos brevemente era, pues sí, empezaba con una realidad interna, pero no solamente se quedaba ahí. Y parte de eso es lo que nos está explicando también el Evangelio de Lucas. Para eso debemos hacernos la siguiente pregunta, porque hemos visto acerca del Mesías, acerca del mensaje del Evangelio, del reino de Dios, cómo debe ser el reino de Dios, y por ahí alguno que otro término, pero necesitamos aterrizarlo a nosotros. ¿De qué nos sirve saber todo eso? ¿De qué nos sirve que nosotros eh, eh, pues conozcamos de la cultura judía, de ellos cómo veían el reino de Dios, de cómo entendían quién era el Mesías y de todo lo que va relacionado a las escrituras del Antiguo Testamento? Pues bueno, eso empieza a concretarse ya en estos capítulos, porque lo que empieza a hacer Jesús es lo que él hacía, lo empieza a trasladar a sus discípulos y empieza a expandir esta idea del reino de Dios a través de lo que van a ser primero los 12 y después los 72. Y lo vemos aquí en Lucas 9, versículo 1 al 2. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya veíamos que los 12 representaba pues el reino de Israel en unidad. Este, pero lo que hace Jesús entonces es, miren, yo vea, ya vieron lo que yo hago, sano a las personas, expulso demonios, se ve la autoridad que yo tengo, pero esta autoridad y poder que yo les he demostrado, ahora se las paso a ustedes para que ustedes hagan lo mismo y con la finalidad de que prediquen, den a conocer el reino de Dios y de que esto lo ejerzan con los demás, de que sanen a los enfermos. Esto, pues lo hace en el capítulo 9 y un capítulo después hace lo mismo o algo muy similar con los 72. En Lucas 10, versículo 1, dice lo siguiente. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Aquí recordemos, ya Jesús se había propuesto a la idea de ir a Jerusalén. Probablemente ya era su tercer año de ministerio y pues ya iba a ir a Jerusalén a pues cumplir la voluntad de Dios, a que lo crucificaran. Este, y para ir preparando los pueblos por los que iba a cruzar, por los que iba a pasar, prepara a estos 72, les da unas palabras y les pide que vayan a hacer diferentes actividades. Y estas son algunas de esas actividades que les pide que hagan. Dice, cualquier casa que entren, digan primero, paz a esta casa. Si hay alguien que promueva la paz, perdón, si hay allí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella, y si no, la paz regresará a ustedes. ¿Qué es lo que aquí está diciendo Jesús? Es como una cadena de favores, pero en vez de favores es una cadena de paz, donde los discípulos van a llegar y van a desear la paz a esta casa. Paz en hebreo es shalom. Y ellos veían la paz como si fuera un manto que se extiende.
al desearle la paz a esta casa, es como ese manto de paz lo extienden a la casa donde están llegando para que ahí reine la paz. Eh, y lo que dice es, si hay paz ahí, si hay personas que prueban la paz, ahí se va a quedar la paz y va a reinar en ese lugar. Y si no hay personas de paz, pues bueno, eso que están deseando simplemente se les va a regresar a ustedes y pues van a continuar. Pero esto es algo que se va a estar, que a voluntad de Jesús se va a estar duplicando, se va a estar expandiendo, porque no solamente va a quedar en lo que hagan estos 72, sino la idea es de que esa paz que se haya extendido ahí, que reine ahí, más adelante se siga promoviendo. Pero bueno, ahí nos estamos adelantando un poco, pero esa es la idea en general. ¿Qué más les dicen a estos 72? Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Ya hablamos acerca de la palabra de salvación y de sanidad, cómo se relacionan, ya platicamos acerca de la santidad, de esta idea del carbón que santifica a los demás, y que Jesús es parte de ese carbón, es como si fuera ese carbón. Lo mismo sucede ya con los discípulos cuando les transfiere esta autoridad. Y ya veíamos que lo hace con los 12 y ahorita también lo está haciendo con los 72. Eh, ¿Y cuál es el mensaje de sanar? El reino de Dios está cerca de ustedes. Eh, Como este mensaje de esperanza, de dense cuenta que con esto que están teniendo, con esta sanidad, ya está llegando el reino de Dios, se está cumpliendo lo que Dios había prometido. En el capítulo 10, versículo 1, no, ahí me equivoqué, es otro versículo, pero dice, el que escucha a dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Básicamente, lo que está diciendo Jesús es, si ustedes los van a escuchar, a estos 72, me están escuchando a mí directamente. Y si me están escuchando a mí, están escuchando a Dios. Y viceversa, si no los escuchan ustedes, no me escucha a mí y tampoco escucha a Dios. Vamos, la autoridad de Jesús, que es la misma autoridad del Padre, la está transfiriendo a este grupo de discípulos. Y esto es algo que también se va a legar a un grupo más grande. Esto es una representación del pueblo de Dios. De hecho, no sé si se preguntaron por qué son 72. Aquí al parecer hay un problema de traducción. Algunos escritos antiguos dicen que son 70. Y si son 70, ahí ya podemos hacer referencia a algunas escrituras de números donde Moisés selecciona a 70 representantes, a 70 ancianos de las 12 tribus que representan básicamente la totalidad del pueblo de Dios para hacer ahí algunas actividades. Parece ser que es una referencia a eso. Sin embargo, como no queda claro si la traducción es 70 o 72, pues no queda la seguridad de que realmente sea referencia a ese grupo que seleccionó Moisés. Pero bueno, probablemente lo que quiera representar aquí Jesús es de que esos 72 es una representación de lo que va a ser su pueblo completo. Eh, Más adelante dice, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Básicamente lo que debe provocar lo que estaba pasando, que es que ya está llegando el reino de Dios, es dicha. Y esas son de las palabras que ustedes se debieron haber dado cuenta que se repite constantemente. Dicha y gozo. Son palabras que se van a estar repitiendo en el Evangelio y que es lo que ocasiona y provoca la llegada de este reino. Y aquí hay dos escrituras que también nos ayudan a ilustrar un poco lo que platicamos acerca de esta idea del ya, pero todavía no. De si ya llegó el reino, pero todavía no. Por ejemplo, en Lucas 9, versículo 27, dice, además les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios.
lo que está diciendo Jesús es, pues bueno, todavía no llegan, pero los que están aquí van a ver cuando llegue. ¿En qué momento va a llegar? Pues bueno, tal vez el Pentecostés en Hechos 1, da ahí como un avance significativo, pero no es como la culminación de la llegada completa del reino de Dios. En Lucas 11:20 también dice lo siguiente, pero si expulso a los demonios con el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí está haciendo una afirmación donde dice Jesús, pues bueno, ya llegó, con esto que están viendo, ya llegó el reino de Dios. Y entonces aquí hay una confusión de, ¿todavía no llega o ya llegó con Jesús? Pues bueno, lo que platicábamos es de que parece ser que es un proceso que empieza precisamente con la llegada del rey, del Mesías, que es con Jesús, pero que se va desarrollando a través de esta idea de los discípulos de Jesús, de los 12, de los 72, y después de todos los cristianos, que esta misma idea se va desarrollando en hechos. Es un proceso progresivo. Sucede también algo aquí importante, y es que Jesús se da a conocer ante sus discípulos quién es. Si ustedes marcaron los títulos de Jesús, se habrán dado cuenta de que, primero, de cómo se referían sus discípulos a Jesús. Básicamente el título que le daban era el de maestro. Cuando hacía milagros, sanaba a las personas, básicamente las personas que veían ese poder, lo veían como un profeta. Los únicos que reconocían que eran hijo de Dios eran o demonios o Satanás mismo. La manera en que Jesús se autodesignaba a sí mismo, o se autodesigna a sí mismo, es como la del Hijo del Hombre. Pero en ningún momento, hasta donde habíamos leído, Jesús había dicho, yo soy el Mesías. Eh, y esto lo dejó así, o sea, no lo dijo con claridad a sus discípulos hasta este momento donde les hace esta pregunta. En Lucas 9, versículo 18 dice, un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. En Mateo es un poco más completa esta respuesta, porque inclusive le dice a Pedro, dichoso tú, Pedro, porque esto que reconoces no te lo hizo llegar por medios humanos, sino fue Dios quien le mostró a Pedro quién era verdaderamente Jesús. Pero de alguna manera ya todo lo que estaba haciendo Jesús llevaba a que sus discípulos reconocieran quién era Él. Ya hablamos acerca de lo que significa el Cristo, que es básicamente el Mesías, Cristo solamente que es en griego, y que significa el ungido. Si ustedes también vieron el video de la unción que les mandé, también ahí ven lo que significa ser ungido, lo que representa y cómo ha ido evolucionando esta idea, no solamente en la parte de la santificación y de apartar para unos especial, sino también se va relacionando con otra idea que vamos a ver más adelante, que es la de pues es la manera de traer el cielo aquí a la tierra, que fue lo que hizo Jacob cuando tuvo este sueño de la escalera que llevaba al cielo y cuando pues pasó todo lo que pasó, él lo que hizo fue hacer una unción a la piedra que estaba ahí, como representando que aquí hay una parte del cielo, pues aquí en esta parte terrestre. Entonces, esa idea también va a conllevar que el ungido también sea eso, como alguien que viene del cielo aquí a la tierra. Esa idea también se va a desarrollar un poco más adelante.
Otra cosa que hace Jesús cuando se da a conocer de que Él es el Cristo de Dios, es decir a qué vino. Y es básicamente, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por quienes, los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y ese grupo en particular, a partir de aquí, va a ser más notorio la hostilidad que van a tener con contra de Jesús. De por sí, ya en capítulos antes ya se notaba esa hostilidad, pero aquí ya empieza a haber más hostilidad y ahorita lo vamos a ver. Eh, y este mismo grupo, que son los líderes religiosos, o sea, hay que entender, los líderes religiosos del pueblo de Israel, los que tendrían que llevar al pueblo a Dios, los que tendrían que aportar en este proceso de salvación, los que tendrían que sanar, los que tendrían que compartir conocimiento, son ellos los que van a estar en contra del verdadero ungido, del Hijo de Dios. Y esto es muy sutil, y esto es algo que también nos debe llevar a reflexionar a nosotros, porque ahorita vamos a ver ciertas características de estos grupos, que a veces se puede parecer a nosotros como cristianos. Dice, es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Y esta es la primera declaración sobre su muerte que hace Jesús, sobre lo que vino a hacer. Este mismo grupo es el que va a hacer que suceda esto. También sucede algo muy interesante en ese capítulo, en el capítulo 9. El capítulo 9 es muy central en el Evangelio. Hay que estudiarlo muy bien porque pasan muchas cosas aquí. Y es la transfiguración. En Lucas 9:28 dice lo siguiente. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Otra vez, a orar. Si se dan cuenta, mucho de lo que estaba pasando, antes de lo que pasaba, estaba Jesús orando. Dice, mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. Unas versiones dice del éxodo de Jesús. Eh, que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él, o sea, a Moisés y a Elías. Ahora, ¿esto a dónde nos debe llevar? Pues bueno, de nuevo, el Hijo del Hombre, profecía de Daniel, y ahí sale un personaje importante en esa visión de Daniel, en esa profecía, y es la del anciano de Días. Un poco antes de esa visión donde llegaba el Hijo del Hombre entre las nubes, ve Daniel a este anciano de días en Daniel 7, versículo 9, y lo describe de la siguiente manera. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Como que ahí suena muy parecido a la transfiguración de Jesús, ¿no? Donde su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, como describen al anciano de Días, y radiante, como describen también que el anciano de Días brotaba como un torrente de fuego, radiante. Parece que lo que nos lleva esta transfiguración es a ver hacia esta escritura y reconocer que aquí algo estaba sucediendo, una autoridad se estaba transformando realmente Jesús en algo que era autoritativo, el anciano de días. Eh, y hay otra palabra que es importante que también aprendamos a saber qué significa, que es que tenía un aspecto glorioso. Y de hecho es como lo vieron sus discípulos. Cuando se despabilaron, se despertaron, vieron su gloria. ¿Y qué significa esto de gloria? Porque la Biblia dice, ¿no? Que qué es lo que hacían cuando veían a Dios, pues lo glorificaban. Pero aquí hay un aspecto más interesante y es que el aspecto de Jesús era glorioso. ¿Y qué significa esto de glorioso? Eh, a grandes rasgos, este concepto de glorioso tiene que ver con, con mostrar con claridad aspectos que son propiamente de Dios. Eh,
aquí se estaba mostrando con claridad quién era Jesús. O sea, fue la transfiguración y no se transformó en cualquier cosa, sino se transformó en quién era Él. Eh, eh, pues básicamente, pues en Dios. Y al mostrarse quién era claramente Él, es que mostraba su gloria, mostraba realmente sus características, sus cualidades. Cuando nosotros damos gloria, eso es lo que significa. No significa que simplemente hablamos cosas bonitas o alabamos. Lo que significa es que nosotros reconocemos, alcanzamos a ver las cualidades divinas de ese ser a quien le damos gloria, en este caso Jesús. Y ese es un concepto muy, muy completo porque también la Biblia dice que nosotros le damos gloria a Dios, pero no con nuestra alabanza o con nuestras palabras, sino con nuestra vida misma. Esto significa entonces que también nosotros podemos mostrar a Dios a través de lo que hacemos, a través de nuestras propias características. Pero bueno, esa palabra ténganla muy presente cada vez que la vean, porque ahí dice algo importante acerca de una descripción de Dios, de Jesús o de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa aquí también en la transfiguración? Pues bueno, sale una voz de entre las nubes, rodeados por una nube, y sale una voz que dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y interesante lo que termina diciendo esta voz, que al parecer es Dios. Ya hablamos acerca de lo que significa el hijo, el escogido, que es también una idea acerca del ungido, pero esta palabra de escúchenlo es muy importante, porque eh, es es un concepto que engloba básicamente dos ideas, que es la de prestar atención y la de obediencia. Y que esta palabra de escuchen te debe llevar como judío a una famosa oración, que es la del Shema. No sé si saben qué es esta oración, la de escucha Israel. El único Dios es el único Dios y debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esta oración es el famoso Shema y comienza precisamente con eso, escuchen. Y muchas de las instrucciones de Dios empiezan con escuchen y no en vano. Tiene que ver con, a ver, te estoy diciendo algo que es importante, te estoy diciendo algo que yo que tengo autoridad, tú debes entender con claridad para que lo ejerzas, para que veas tanto los beneficios de lo que te estoy diciendo como las consecuencias y también sepas cómo hacerlo correctamente. Esa es la idea completa de escuchar, el Shema en griego. Eh, y es la misma idea que dice Jesús cuando le dicen, dichosa la mujer que te parió. Y Jesús contesta, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tienen este mismo sentido. De hecho, nuestra palabra de obediencia tiene la misma etimología que la de oír o audiere, que es básicamente prestar atención. Audiere es escuchar, oír es es la misma etimología que de audio. Entonces, estas dos palabras de prestar atención, de escuchar y obedecer van muy ligadas. Ok, ahora vamos a ver un contraste y explicar un poco de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues los samaritanos era básicamente la, el ex reino del norte, cuando era el reino de Israel y se separó. Pues bueno, el sur básicamente fue el reino de Judá y todavía siguieron gobernando descendientes de David. Y el reino del norte fueron las otras 10 tribus y que ellos básicamente sí se apartaron de Dios y a la larga los conquistaron los asirios, cuya capital es Nínive, y terminaron mezclándose con otros pueblos y se perdieron. Esos son los samaritanos, básicamente. Eh, Digo, hay una historia ahí también de conflicto donde estos mismos samaritanos, por ejemplo, cuando querían reconstruir el templo después del exilio y de la deportación, cuando regresaron los judíos a Jerusalén, pues ahí tenían de vecinos a los samaritanos y los samaritanos, pues en un principio decían, oigan, incluyanos. Y los judíos dijeron, no, no, no los vamos a incluir.
y entonces pues ya se pusieron de mala onda los samaritanos a atacarlos y a amedrentar a los judíos. Entonces ahí tienen una historia muy fea de rivalidad los samaritanos con los judíos, por eso en la época de Jesús no los quieren para nada. Pero aquí pasa algo interesante. Vamos a leer en Lucas 9, versículo 51. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Eh, lo que les comentaba. Dice, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararles alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Los mismos samaritanos no quisieron recibir a los mensajeros ni a Jesús. Y aquí explica la razón, se dirigían a Jerusalén. ¿Esto qué significa? Pues básicamente si vas a Jerusalén es porque eres judío, vas al templo. Entonces, pues los mismos samaritanos los rechazaron. Y esto es algo contrastante, sobre todo porque un capítulo más adelante, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Un capítulo atrás rechazaron a Jesús y un capítulo adelante Jesús exalta a un samaritano. Como comienza la parábola es interesante porque dice lo contrario de lo que pasaba con Jesús. Dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Recuerden cómo empezó esta parábola? Una persona le pregunta a Jesús, oye, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Y Jesús dice, no, pues ¿cómo interpretas la ley? ¿Qué es lo que dice? Dice, pues ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, pues haz eso. Y la persona se justifica, dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y ya empieza a hablar de esta historia. Pero vean entonces el contraste. Eh, Jesús habla de tres personajes, de un levita, un sacerdote y un samaritano, y quien termina ayudando es el samaritano. En contraste a lo que pasó con Jesús, dices, ¿por qué hace eso? Pues porque lo que quería Jesús era quitar estigmas, básicamente, y poner a los malvados, que sí tenían cierto mérito de conocerse como malvados, de ponerlos como, miren, ellos también pueden ser de esta manera. No importa el antecedente que tengan, no importa cómo hayan sido sus antepasados, cómo se les conozca, lo que importa es cómo se van a comportar en el momento en que tengan que comportarse con gracia. Y pues bueno, no deja de ser curioso esta parte. Vamos a ver otra cosa también interesante, la señal de Jonás. En Lucas 11, versículo 29 dice, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive. También lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Ok, recuerden un poco la historia de Jonás. Jonás es un profeta que no quería profetizar, que se quería alejar de la voluntad de Dios. Y pues termina yendo hacia Nínive porque, pues bueno, se va del otro lado de la ciudad de Nínive, hay una tormenta, lo avienta, se lo come un gran pez y está dentro de ese pez durante 3 días y 3 noches. Ahí hace una oración y después dice, bueno, va, yo ya me arrepentí, voy a profetizar en Nínive. Y ya va y se arrepienten los ninivitas. Ahora, ¿quién era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Evidentemente no era judío, al contrario, eran sus atacantes. Nínive, o los asirios, era un pueblo que estaba en contra de Israel. De hecho, fueron los que terminaron conquistando al Reino del Norte, a Israel. De ahí, también con una mezcla de los israelitas con los ninivitas, pues debieron haber surgido algunos, samaritanos. Entonces, precisamente esta es la imagen que da Jesús a la señal de Jonás y tiene una implicación muy fuerte porque no solamente se trata de que muera 3 días, como Jonás estuvo 3 días en el pez, sino también está hablando de que se refiere a que va a salvar no solamente al pueblo judío, sino a los que no son judíos, inclusive a los que consideraba como sus enemigos.
Entonces, el concepto completo es más amplio que el simple hecho de que esté muerto 3 días o 3 noches. Y todavía mejor, cuando Jonás está dentro del pez, él hace una oración. Y algunos consideran que muchos párrafos de esta oración son mesiánicos. Y si no lo son, pues lo que dice Jonás en la oración resultan muy curiosos, ¿no? Porque dice Jonás 2:4 y dice, pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. ¿Se acuerdan un poco de las palabras de Jesús, de Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de la montaña. Recuerden un poco cómo fue enterrado Jesús. Él fue enterrado dentro de una montaña, en una cueva, donde eran preparados los cuerpos que pues, ya eran difuntos, y los enredaban en lienzos, como en la foto de acá arriba. Dice más adelante, pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Y más adelante la oración dice, cumpliré la promesa que te hice, la salvación viene del Señor. Como pregunta, ¿cómo se llamaba Jesús? ¿Qué significaba su nombre?